Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Eric Cristian Vargas. Voy a explicar el periodo devónico. En este periodo pertenece a la era paleozoica. El devónico abarca desde hace 415 hasta hace 360 millones de años. Esta era se la conoce como la era de la evolución de los peces, ya que la mayoría de los organismos que evolucionaron eran peces, pero también hubo una evolución de plantas y anfibios. Condiciones planetarias. Aquí podemos ver cómo antes eran los continentes, cómo estaba formado una imagen. El nivel del mar era elevado en todo el mundo y gran parte de las tierras estaban sumergidos bajo mares someros, donde vivían los organismos de arrecifes tropicales. El profundo y enorme océano Pantalasca, el océano universal, abarcaba el resto del planeta. Otros océanos más pequeños eran Paleotesis, Prototesis, el océano Reico y el océano Ural, que se cerró durante la colisión de Siberia y Báltica. Aparición de lo vivo, transformación de lo vivo y fauna y flora. Peces. Los mares devónicos tenían un nivel generalmente alto de vida. En los océanos se produjo una diversificación de las esponjas, apareciendo las silíceas y floreciendo los arrecifes basando en corales, esponjas y algas bentónicas. El mayor cambio de los ecosistemas acuáticos fue la aparición de nuevos animales nectónicos, muchos de ellos predadores. Continúa la diversificación de los moluscos, apareciendo los primeros aminoideos a partir de los neutoloideos durante el Devónico inferior. Una de las grandes dudas que existían era si los primeros peces fueron de agua dulce o marina. Muchos peces de agua dulce se han encontrado en depósitos de las viejas areniscas rojas, un área terrestre formada por el cierre del océano Lapateus, este de América del Norte, Groenlandia y Europa Occidental. Los primeros registros fueron surgiendo distintos grupos de peces. Astrocodermos. Estos peces eran pequeños con ojos emparejados como los de los vertebrados superiores, sin mandíbulas y cubiertos por una armadura, o sea, bocas pequeñas adaptadas para consumir pequeñas partículas de alimentos, aletas poco móviles y se supone que eran cartilaginosos. Acantodios. Eran alargados con numerosas aletas apoyadas por espinas salientes. Presentaban algunas características de los peces modernos: aletas emparejadas, escamas y mandíbulas. Placodermos, cubiertos de placas óseas y representantes más grandes del grupo, cúspide de la pirámide. Aparecieron en agua dulce entre el silúrico superior y el devónico inferior. Tiburones. Eran formas primitivas y pocos sobrepasaban el metro de longitud, muy importantes en los medios marinos devónicos. Actinopterigios. Tenían colas asimétricas y escamas no superpuestas. Sobrevivieron para dominar los mares mesozoicos y cenozoicos e incluyeron la mayoría de los peces modernos de agua dulce. Sarcopterigios. La mayoría de los sarcopterigios vivieron en medios de agua dulce, se caracterizaban por su respiración pulmonar. Dejaron un rico legado evolutivo, ya que de ellos derivaron todos los vertebrados terrestres y sus pulmones fueron los procedentes de los nuestros. Anfibios. Antes de la aparición de los vertebrados, el mundo terrestre primitivo estaba poblado por artrópodos. No hay duda de que los anfibios capaces de respirar aire, pero dependientes del agua para su reproducción, habían aparecido ya al final del Devónico. Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo antes era. Plantas.
En el Devónico aparecen, se diversifican y se expanden las plantas vasculares que en adelante dominarán la vegetación terrestre. Puede decirse que el Devónico es para las plantas terrestres. El Devónico empieza con pequeñas plantas vasculares como las Coxonia. Coxonia es un género de plantas extintas pertenecientes a la clase Zinopsida. Fue una de las primeras plantas terrestres. Apareció a mediados del periodo silúrico, abarcando desde hace 428 millones de años hasta los 423 millones de años. Tenía esporas y se caracterizaba por estar formado por una serie de ejes aéreos fotosintéticos. Zinnia. Se encontraban en lugares semipantanosos. Tenían protostela, una estela simple, lo que indica la simplicidad de su sistema vascular. El esporófito de Zinnia guineaugani poseía una serie de tallos aéreos desnudos y fotosintéticos. Al final de este periodo dominaron las plantas arbóreas de licopodiofitos, trimerofitos, esfenofitos, pteridofitos y progimnosperma. La mayoría de estas plantas tienen verdaderas raíces y hojas, y muchas eran muy altas. En el Devónico superior emergieron los helechos arborescentes ancestrales como el Archaeopteris y los árboles gigantes Cladopsilopsida. Insectos. Los insectos más tempranos carecían de alas. Los primeros insectos voladores aparecieron aproximadamente hace 400 millones de años en el Devónico, siendo los primeros animales en adquirir dicha capacidad. El fósil más antiguo que indiscutiblemente pertenece a este grupo es Zineognatha hirsi, encontrado en Escocia, cuya edad se estima entre 407 a 396 millones de años. Aquí vemos un ejemplo de los insectos. Extinción de lo vivo. Probablemente de la vida terrestre. Respiración. La respiración fue el menor de los escollos que los peces devónicos de aletas lobuladas tuvieron que salvar para evolucionar hacia los anfibios. Minimizar la pérdida de agua. El aire seco de la tierra provoca la deshidratación de los frágiles tejidos de peces, debido a la difusión de agua que se produce desde el cuerpo hacia el ambiente, hasta la queratinización de la piel de los reptiles. Ese problema seguía en ese entonces. Reproducción. Igual que los anfibios modernos, los primeros tetrápodos debían poner sus huevos en el agua, de los que salían renacuajos que más tarde se metamorfizaban en formas adultas terrestres. Se han encontrado renacuajos fósiles completos con las branquias plumosas que usaban para respirar bajo el agua, hasta que los huevos desarrollaron una cubierta. Posibles causas de la extinción masiva del Devónico. Al final del periodo devónico se extinguieron el 70% de todas las especies en el evento conocido como extinción masiva del Devónico tardío, en el que fue el segundo evento de extinción masiva de la historia de la Tierra. Entre las causas posibles encontramos cambios ambientales importantes, provocados quizá por impactos de meteoritos, del crecimiento desmedido de las plantas del planeta o una fuerte actividad volcánica, entre otros. En principio, muy buenos días. Yo voy a explicar sobre el periodo silúrico. El periodo silúrico es la división de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Comenzó hace unos 444 millones de años y terminó hace 419 millones de años y tuvo una duración de 25 millones de años.
Como podemos ver en la tabla, la división, ¿no? La era en sí la paleozoica. Después los subsistemas, ¿no? Serie y piso, ¿no ve? La edad del piso en sí. Y al último tenemos la escala en sí de los años. En el segundo cuadro tenemos periodos, ¿no ve? Y sistema, dice. En ese periodo en sí el silúrico ocupa el tercer lugar. Eh, es la continuación del Ordovícico. Como podemos ver en este mapa, la división en sí se divide en sí en dos, hemisferio norte y hemisferio sur. En el hemisferio norte están situados dos continentes, sería Laurentina y Siberia. Laurentina, como estamos viendo aquí se encuentra Laurentina, es esta parte. Y es en sí una pequeña parte de este continente en sí. Es una pequeña parte en sí. Y Siberia, como podemos ver aquí se encuentra Siberia. Eh, Siberia es en sí, él fue el continente más pequeño en este periodo. Como podemos ver, casi todos son grandes, ¿no ve? Aquí está Gondwana, aquí está, ¿no ve? Y midiéndolo todos en sí es el más pequeño. Ahora vamos a pasar al hemisferio sur. Ahora igual nos encontramos con Laurentina, hemisferio sur. Y esta es esta parte de Laurentina. Es más grande en sí, ¿no? Que ocupa en el hemisferio sur. La mayor parte de este continente se encuentra en el hemisferio sur. Los países que pertenecen en tierra firme, ¿sí? En tierra firme, es solo un país y es Canadá. En ese tiempo en sí estaba hundido de agua, ¿no ve? Como podemos ver aquí. Y en lugares con agua ahora se encuentran Estados Unidos y México. Ahora vamos a pasar a Gondwana. Es esa parte, este es el continente de la Gondwana. Se movió un poco al norte de hasta llegar a la línea ecuatorial en sí. Este continente estaba formado al norte por la Antártida y Australia, en el centro de la India y una parte de África y Sudamérica. Ahora pasamos al continente Báltica. Es una pequeña en sí continente o isla, si no se podría decir, ¿no? Isla que encontraba al sur de Laurentina. Ahí como podemos ver es pequeñito en sí, ¿no? Ahora vamos a hablar la clima en este periodo. El nivel del agua era muy elevado y el clima se elevó cada día más en, sí, en ese periodo. Durante este periodo la Tierra entró en un un largo fase de cálido invernadero. En sí, en este tiempo en sí el clima era cálido tropical en sí. En ese periodo en sí, por la aumentación de la temperatura, las galaxias las galaxias se diritieron en sí, casi en sí desaparecieron en sí,
hasta mediados del periodo silúrico. Y ahora vamos a pasar a animales en ese periodo. Eh, en sí casi no había animales en ese periodo, solo los trilobites, porque en el Ordovícico había en sí una extinción, y aunque con esa extinción, pero los trilobites seguían en el Silúrico. Eh, el mayor cambio que ha ocurrido en ese periodo, el periodo silúrico, es en sí de los ecosistemas acuáticos fueron la aparición de nuevos animales en sí. En 10 animales ya eran más duros en sí, ya se podían ambientar en ese clima en sí. Ahora vamos a hablar sobre las rocas en ese periodo. Eh, las rocas en sí en ese periodo eran sedimentarias. Eh, y los suelos eran areniscas. Ahora, como podemos ver en la imagen en sí, de color en sí gris claro, es la arenisca. eh, la arenisca calcárea. En sí, esa capa es del periodo ordovícico. Y el de color marrón, marrón, como podemos observar, es la lutita, y eso que pertenece al periodo silúrico. Muchas gracias, eso era mi explicación.